Llegó QuickUp, un nuevo turnero online. Llegó QuickUp, un nuevo turnero online. Sin necesidad de descargarte un programa, podés gestionar tus turnos de la manera más fácil. QuickUp te permite crear un listado de profesionales, asignar fechas de vacaciones y mantener un seguimiento de los ingresos. Entra a www.quickup.com.ar y pedí tu primer mes gratis. Encontrá el usado o cero que querés al precio que podés y llévatelo con la máxima facilidad. Juan Automotores. Venta de usados seleccionados. Consignaciones. Motos. Juan Automotores. Visita el salón de ventas en Carlos Rodríguez 1260 o llama al 358-438-0267. Juan Automotores. Le pone ruedas y motor a tu vida. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Seguimos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias, segunda edición, y vamos a dar continuidad a aquello que abordáramos ayer con el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, con Pedro Salas. Estamos hablando, seguimos charlando, analizando lo que sucedió, las declaraciones del presidente Alberto Fernández el fin de semana, que hablaba de desacoplar los precios del mercado internacional con los del mercado local a través de distintas herramientas, entre las que se evaluó aumentar los derechos de exportación o que que se empezaran a implementar, como en un momento ya lo hubo en la Argentina, ciertos cupos para la exportación. Vamos a dialogar de ello con Gisela Beritier. Ella es economista de la Universidad Católica de Córdoba y directora de Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. ¿Cómo estás, Gisela? Carla y Marcos te saludan. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo están? Muy bien, y vos muchas gracias por la comunicación. Bueno, en primera medida, ¿son adecuadas estas herramientas para lograr el desacople de los precios, Gisela? Bueno, son las herramientas de cajón que se utilizan históricamente, ¿no? En la Argentina, justamente para intentar desacoplar los precios. De hecho, esto fue lo que se hizo en la primera época de la gestión de Néstor Kirchner, justamente cuando estábamos en un contexto similar de alza de precios internacionales inédita como tuvimos en ese momento, y en la cual ahora estamos en una situación no similar, pero donde los precios han empezado a repuntar, ¿no? Históricamente, bueno, Argentina tiene un contexto en donde los productos que exporta, algunos de ellos también son los que sirven para alimentación o insumos para la alimentación, ¿no? Para que justamente, por ejemplo, en el caso del maíz, con la carne y demás. Entonces, esa cuestión es la que de repente está vista como que produce, o si se produce un aumento internacional de precios, ese aumento internacional de precios se traslada también a la economía local, donde justamente, ¿qué es lo que se busca? Justamente que un exportador o que una persona que tiene posibilidad de exportar trate de cobrar, o en realidad busca cobrar el mismo precio afuera que adentro, si no de otro modo vendería todo afuera si tuviera un precio menor acá. Sí. Es por eso que también en ese discurso es que Alberto Fernández dice, por un lado voy a poner retenciones y por otro lado voy a poner el cupo, ¿no?, a la exportación. Pero bueno, justamente todas estas cuestiones siempre tienen una cuestión contraproducente que tiene que ver con distintos mecanismos para tratar de que ese impacto, ya sea en impuestos o también en lo que es la rentabilidad, impacte de distintas medidas, ¿no? Y hay una cuestión que tiene que ver acá, o cuál es el real motivo por el cual Alberto Fernández también busca que no se disponen tanto los precios. Y el principal motivo es justamente la inflación. Bien, recordemos también, para abrevar allí a lo que vos mencionabas, que los precios son definidos de manera internacional por lo que sucede, por lo que establece la Bolsa de Chicago. Esto sucede en función de las necesidades interiores de la economía de Estados Unidos. Entonces nosotros estamos muy susceptibles a ese precio. ¿Cuáles son las otras medidas? Vos hablabas de medidas de cajón. ¿Cuáles son las otras? Porque en realidad hasta ahora son todas declaraciones de Alberto Fernández, y según nos hemos enterado, mañana
cuando se reúna la mesa de enlace, si bien el clima va a ser bastante tenso, lo que se va a plantear desde el oficialismo es, bueno, a ver, los escuchamos, si no quieren cupos y no quieren aumento de derechos de exportación, ¿qué otra cosa se puede hacer para desacoplar los precios? Bueno, justamente ahí lo que están apuntando es a esto de lo que se armó con el complejo aceitero, donde se armó un fideicomiso, donde determinados bienes se comercian justamente en un precio doméstico y de ese modo no desabastecen el mercado interno, pueden obtener ganancias con el mercado externo. Y acá tiene que ver también un poco ¿qué muestra esto con el complejo aceitero? Cierto grado de innovación a la hora de las medidas que tienen para poder exportar y poder apropiarse de un buen precio internacional sin cumplir con sin dejando de cumplir con esta cuestión que tiene que ver con poder atender lo que dice el presidente de la Mesa de los Argentinos. Pero como te decía, Marcos, digamos, todo esto tiene en realidad impacto directo con el principal motivo, tiene que ver en realidad con el aumento de la inflación. Argentina es un país que no está pudiendo frenar la inflación que uno ve en los últimos 60, 70 años, del año 40 en adelante, siempre ha tenido tasas de inflación elevadas, algunas más, otras muy, pero en definitiva siempre ha sido un país que tiene inflación. Y en ese contexto es muy difícil, primero, bueno, en realidad frenar los distintos factores que ya tienen que ver o que están metidos dentro de lo que es las expectativas, que es uno de los principales factores de propulsión, pero después también hay muchos factores que influyen. Si estamos hablando de productos de la canasta básica alimentaria, o sea, alimentos, va a impactar directamente en la inflación. Pero también a su vez, por ejemplo, el precio del petróleo está también teniendo niveles máximos, y eso también va a impactar en el precio de la nafta, que ya viene aumentando también, y también va a impactar en la estructura de precios de los alimentos, que van a terminar impactando también en la tasa de inflación. Entonces, esta, digamos, sería una de las medidas, pero en realidad atacar esto solamente es una visión bastante acotada, porque los factores que disparan los precios son muchísimos, ¿no? Y tienen que ver con cómo están conformadas esas estructuras. El otro día, Marcos, leía un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde mostraba justamente la incidencia del precio internacional del maíz sobre la carne, ¿no? Y lo que se veía ahí es que esa incidencia era aproximadamente entre un 12 y un 20%, pero es elevada, pero a su vez también hay otros factores que influyen en un grado elevado también, y que tiene que ver con el costo del transporte, del combustible, de la logística, el costo impositivo. Entonces, acá, digamos, hay que hacer una mirada en 360 grados y tratar de ver cuáles son todos los factores que influyen en la inflación. Y este factor inflación es uno de los principales a la hora de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, y les puedo asegurar que va a ser uno de los principales que está retrasando actualmente la negociación con el Fondo Monetario por falta de acuerdo en cómo se va a manejar esa variable, ¿no? Entonces, digo, el tema de las retenciones que causan tanto enojo, sobre todo en el sector del cordón productivo y en la región centro de nuestro país, es en realidad uno de los factores que influyen en la inflación, y que no se debe atacar solamente esto, sino que debe haber una mirada holística de cuáles son todos los factores para poder justamente observar eso, ¿no? Desde luego entendemos, Gisela, que esto no es una cuestión, esto es una cuestión multicausal, simplemente es una de las herramientas con las cuales cuenta el Estado, esto de aumentar los derechos de exportación o poner cupos a las exportaciones de los productos primarios. Te hago una consulta porque siempre que hemos hablado, que hemos dialogado en estos micrófonos y en privado también con almaceneros, con productores, etcétera, todos hacen hincapié respecto de la ausencia de un análisis concienzudo de la estructura de costos y de las cadenas de valor. Esto podría darnos, lo que implica que no tengamos una referencia de cuánto sale, de cuánto se agrega valor en cada una de los eslabones de la cadena productiva. ¿Esto es así? ¿Esto ayudaría a simplificar un poco las herramientas con las que cuenta el Estado? Bueno, vos sabés que en realidad una de las grandes causas de la inflación tiene que ver con la cuestión estructural, ¿no? Y donde en realidad, si uno conoce bien la cuestión estructural, sobre todo cómo está formada la estructura de estos eslabones y de la cadena económica argentina, uno puede determinar dónde están dados estos cuellos de botella que impactan directamente en los precios.
Lo que se habla, digamos, en términos de cadenas de valor y justamente los productores también tiene que ver con esto de quiénes son los que tienen mayor poder a la hora de fijar precios y quiénes son los que no tienen nada de poder y que en realidad tienen que aceptar esta cuestión de precios que les viene dada del mercado, ¿no? Entonces, realmente yo coincido que hay que hacer un estudio de toda la cadena de valor, tratar de ver cuáles son los cuellos de botella, ver quiénes son los que tienen un poder más monopólico para poder determinar precios y no castigar al pequeño y mediano productor que de repente tiene una situación en la cual tiene que aceptar ciertos precios y hasta diría que lo que exporta es muy escaso, ¿no? Entonces, en este caso hay que incentivar al pequeño y mediano productor, que además es el principal generador de empleos. Las pymes y los pequeños productores son los principales generadores de empleo en el país, ¿no? Gisela, el gobierno justamente va a dar comienzo a las reuniones formales con representantes sindicales y empresarios para generar un acuerdo entre precios y salarios. Y uno de los objetivos es que los ingresos le ganan a la inflación. ¿Esto es algo real que se puede llevar adelante aquí en la Argentina? Mira, se ha dado en otros años, ¿no? De hecho, cuando en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y hasta el 2011, Argentina no fue un país que dejó de tener inflación, pero siempre los salarios se ajustaron por encima de la inflación. Entonces, toda esta situación hizo que se produjera el poder adquisitivo, no cayera, como cayó en los últimos años, y esto pudiera, fíjense que lejos de frenar la inflación, lo que se buscó es reposicionar el poder adquisitivo por encima de la inflación. Esto, lógicamente, lo que produjo fue una gran motorización del consumo interno, y el consumo es el 70% del PBI, con lo cual tiene un impacto directo sobre el crecimiento económico. Y parado sobre la premisa de que si hay consumo, hay producción y hay empleo, ¿no? Que es justamente una premisa contraria a lo que fueron los últimos 4 años de Mauricio Macri, en el cual justamente lo que buscaban era equilibrar el gasto público, impactando directamente en el consumo para controlar la inflación. Entonces es un planteo completamente inverso. Y acá, ¿qué pasa con esto? Que en definitiva, se busca por un lado reposicionar los salarios por encima de la inflación. Esto es acordar con los gremios para poder hacer que el consumo, que viene tan rezagado, que ya venía rezagado de los años anteriores y con la pandemia cayó tremendamente, poder dotarle de poder adquisitivo en un año electoral. Es decir, ahí se juega el principal capital político del país, ¿no? Desde justamente este gobierno. Pero por otro lado, un impacto demasiado fuerte sobre la recomposición salarial también impacta en la estructura de costos productiva. Entonces esto también puede hacer que, por más que se recupere consumo y todo lo demás, la inflación aún se retroalimente y puede impactar más fuertemente que la misma recomposición salarial. Entonces tiene que ir haciendo lo que dice en esta frase, en realidad no deja de ser una alquimia de malabarista, ¿no? Me quedé con la consulta. Recordemos que estábamos hablando con Gisela Beritier, ella es economista, a la cual agradecemos la comunicación. Me quedé pensando también en lo que dialogábamos anteriormente respecto de los grandes monopolios o los oligopolios o los poderosos de la cadena productiva, siempre pensando en cómo vamos a dar salida a esta cuestión entre la mesa de enlace y el oficialismo. Lo que se plantea, como bien dijiste vos, que lo ha propuesto también el mismo Alberto Fernández, es la solución que se dio a sí mismo el complejo oleaginoso, esto de armar el fideicomiso, etcétera, que lo estuvimos charlando ayer con el presidente de la Sociedad Rural, también Pedro Salas. ¿No habría también que ajustar respecto de los poderosos de la cadena? ¿No hay herramientas con las cuales cuente el Estado para hacer generar un poco más de competencia a aquellos sectores que están concentrados, como son los grandes exportadores? Bueno, en Argentina hay una ley antimonopolio, que en realidad también hay que ver cómo se aplica esa ley antimonopolio, ¿no? Hay que decir que en otros países esa ley es muy fuerte e incluso hasta obliga a ciertos conglomerados a tener que dividirse, ¿no? En Estados Unidos, en Europa y demás. Incluso aquellos que congregan mucho poder terminan con grandes multas o multas multimillonarias, buscando justamente que se dividan. Pero tocas ahí un tema sensible, Marcos, ¿no? En realidad también tener que hacer o tener que desarmar los monopolios también implica tocar intereses muy fuertes, que ahí hay que ver
realmente también cuál es el poder, cuál es el capital político y además qué es lo que se está buscando a la hora de poder hacerlo, ¿no? Pero sí es cierto que las leyes antimonopolio existen en todos los países, en algunos países se aplican en mayor medida y otros en menor medida. La verdad que no conozco yo, pero a lo mejor lo hablo por desconocimiento, que en definitiva se haya aplicado contra, digamos, leyes antimonopolio justamente con sectores productivos de estas características. Por lo menos hasta ahora no lo han hecho. Gisela, quiero cambiarte el eje de la conversación. Sabemos que se ha presentado un proyecto, lo ha presentado Sergio Massa, pero lo ha hecho con el aval de todo el Frente de Todos. Se ha dicho también cuestiones políticas mediante que quieren que salga antes de la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Hasta ahora tiene el aval de la mayoría, podría salir tranquilamente. Bien, ¿qué opinás respecto de esto que se ha hablado de aumentar el piso de ganancias? Y sabemos que hay incluso dentro del gobierno, corregime si me equivoco, hay algunas posturas donde dicen que inyectar de esta manera, como bien lo reflejabas tú recién, Gisela, inyectar este nivel de consumo lo único que haría sería impulsar los precios, haciendo girar aún más la rueda inflacionaria. Bueno, lo que pasa es que, a ver, obviamente que siempre una rebaja en el impuesto a las ganancias, sobre todo en los sectores que son como los jubilados o los sectores más vulnerables y que terminaban pagando impuestos a las ganancias, es una medida positiva, ¿no? Después, lógicamente, en términos de bolsillo, la persona va a contar con un poder adquisitivo mayor para poder inyectarlo en el mercado. Yo la verdad que no veo malo que se reactive la economía, ¿no? Por más que eso implique unos grados mayores de inflación. Nosotros venimos en 10 años que venimos, en los últimos 10 años en la Argentina, hubo 6 años de recesión. Y nuestro PBI per cápita hoy está a niveles de los años 70. Es decir, que venimos realmente, el nivel de crecimiento económico que hemos tenido en los últimos 10 años y la destrucción de riqueza ha sido muy, muy grande. Todo lo que sirva para poder contribuir a que, digamos, la rueda empiece a crecer y esa rueda, ¿no? Estamos hablando de que estamos en menos 10. Sí. O sea, ni siquiera estamos planteando en llegar al nivel 0. Entonces, para ir de menos 10 a 0, realmente todo lo que sirva, vale. Sí. Luego empezaremos, lógicamente, con la sintonía fina que tiene que ver con las cuestiones al margen que tienen que ver con esto de, bueno, freno a la inflación. Lo que pasa es que también hay objetivos que son contrapuestos de política económica y que el gobierno deberá evaluar hasta qué punto los deja seguir y hasta qué punto no. Sabemos que Argentina debe ser uno de los únicos países o pocos países en el mundo en donde pueden convivir recesión con inflación, ¿no? Que es el fenómeno por montones de cuestiones estructurales de la economía, ¿no? Pero la realidad es que en los manuales de economía uno ve que cuando hay inflación es porque hay crecimiento económico. Claro. Ahora, en Argentina, cuando hay crecimiento económico, hay inflación. Cuando hay decrecimiento económico, hay inflación. El tema es cómo ataco la inflación, pero sin dejar de perder el crecimiento económico. Claro. Y eso es crear una nueva teoría económica. No va a ser tarea fácil, ¿no? El tema, Gisela, es que cuando uno lo escucha a Guzmán, tampoco hay que ser demasiado vivo, es bastante explícito, y dice que inyectar en realidad o alivianar, ya sea mediante subsidio, mediante imponer más subsidios o mediante el IFE o mediante otras herramientas como esta, como la de elevar el impuesto a las ganancias, más que aumentar la propensión al consumo, lo que va a hacer es que la gente, las clases medias, se inclinen al ahorro que como todos sabemos se va para algunos mecanismos al dólar, a la divisa. Entonces uno cuando lo escucha a Guzmán dice, bueno, si nosotros damos más poder adquisitivo a la gente, en realidad se va a volcar a la compra de dólares. ¿Esto cómo lo ves vos? ¿Coincidís con la postura de Guzmán? A ver, lo que pasa es que no es que tampoco le des poder adquisitivo porque se vaya al dólar. Argentina es una economía dolarizada porque además tiene su estructura productiva dolarizada y la verdad es que hoy el acceso legal al dólar no existe, ¿no? En realidad yo creo que acá también no se debe dejar de dar poder adquisitivo a la gente. Está claro también que el gobierno, ya lo ha dicho en declaraciones, que al poder adquisitivo, digamos, le van a dar poder adquisitivo a aquellos sectores que consumen la mayor proporción de su ingreso, es decir, aquellos que no tienen capacidad de dolarizar y que tienen que salir a consumirse el casi 100% de sus ingresos. Esto es
la pirámide, digamos, el peldaño más bajo de la pirámide, ¿no? Porque el resto, digamos, de los sectores que son los que tienen capacidad de dolarización, y ahí sí van a jugar con esto de si el impuesto a las ganancias lo tienen que seguir pagando, el tema de que no puedan acceder al mercado legal, y bueno, y después de todas estas series de cuestiones y medidas que estamos viendo con respecto a no dar tanto aumento salarial, etcétera, etcétera. Pero la verdad que eso también va a complicar la recuperación de la economía, ¿no? Así que la verdad que bueno, que también tiene que ver con esto de decir, bueno, hasta qué punto hacemos, digamos, o no inyectamos dinero en el consumo, y hasta qué punto sí. Claramente este gobierno ha decidido que ese consumo vaya a los estratos más bajos de la pirámide, para que son los que se consumen casi el 100% de sus ingresos, justamente para evitar eso, ¿no? Bien, bien. Por último, Gisela, poco se ha hablado también de las microdevaluaciones que suceden todos los días. Esto uno lo puede interpretar como que se está poniendo el dólar incluso más competitivo, incluso lo que algunos pedían inicialmente. Tanto así, bueno, que el gobierno ha intervenido fuertemente, ha bajado el dólar ilegal, mal llamado dólar blue. ¿Es correcto el camino? Aparentemente no habría medidas contradictorias con tratar de frenar la inflación, hacer una moneda más fuerte y a la vez generar estas microdevaluaciones diariamente. Mira, la cuestión, mientras haya inflación va a haber devaluación. Cuando haya devaluación va a haber inflación. Es decir que la verdad es que en realidad es primero si es de huevo la gallina, ¿no? Y estas microdevaluaciones justamente se hacen para no perder competitividad, pero a su vez también impactan en precios, y a su vez también, mientras haya inflación por todos los otros motivos, esto va a impactar y va a hacer que se pierda competitividad cambiaria. Ahora, lo que se está buscando evitar también es que haya una mega devaluación, que realmente cuando hay una devaluación grande, como fue en el 2014 o en el 2018 y 2019, esto después es un tsunami que impacta sobre los precios de una manera atroz, ¿no? Entonces, con estas microdevaluaciones se busca eso, pero la parte mala de esto es que en definitiva, si uno, este crawling peg que se llama, ¿no?, de microdevaluaciones, ese es el nombre en economía, de repente hace que todos los agentes económicos se empiecen a especular con esta cuestión de la devaluación. Entonces, si ya saben que son microdevaluaciones, también se juegan, digamos, a retener exportaciones, porque saben que el día de mañana esas microdevaluaciones se van a ir reposicionando. Pero Marcos, el tema es que cuando haya inflación es imposible que el tipo de cambio no se acomode al ritmo de la devaluación, sino termina atrasado, y cuando termina atrasado después hay que acomodarlo con una devaluación mucho más grande. Actualmente el tipo de cambio, lo que se ve es que está siendo competitivo, ¿no? Y sacando las retenciones, sacando los impuestos y demás, es un tipo de cambio que está competitivo. Si se atrasa, corre el riesgo de que después haya que hacer una devaluación más grande que impacte peor después sobre los precios, ¿no? Bien, te transmito cortita una consulta de nuestros oyentes, te la transmito así tal cual la han escrito. El aumento de precios muchas veces se ha ligado a la previa de paritarias. ¿Qué tendrías para decir sobre ello? Bueno, en realidad eso es un hecho fáctico que incluso lo dicen hasta cuando uno habla con distintos sectores, empresarios y gremialistas. Justamente lo que ven o lo que muestran es que en realidad los aumentos de precios empiezan a darse antes de que se cierre la paritaria o en puertas a una paritaria, ¿no? Así que también es un hecho para analizar, porque en definitiva tiene que ver con estas expectativas, ¿no?, inflacionarias, que son las que terminan haciendo que la inflación se termine propagando. Pero es un hecho que, hablando con diferentes sectores empresarios y sindicalistas, cuentan cuando están haciendo sus negociaciones, ¿no? Bien, bueno, Gisela, te agradecemos mucho la comunicación. Te volveremos, si es de tu gusto, a invitar aquí a Radio Gospel, bueno, porque la verdad que ha sido bastante clara y nos has despejado todas las dudas que teníamos aquí en la mesa. Te agradecemos mucho la comunicación, Gisela. No, muchas gracias a ustedes, el gusto es mío. Adiós. Adiós. No es solo andar deslumbrando, ni mucho menos penando. Bueno, muy bien, ahí pasó nuestra primera entrevistada de la tarde aquí en la Gospel 102.9 GPS de Noticias, Gisela Beritier, economista
Y estuvimos hablando un poco de los dichos del presidente Alberto Fernández el fin de semana pasado con respecto a el cupo de las exportaciones y también, un poco de todo lo que va alrededor de eso, ¿no? Las repercusiones y el problema del aumento de precios en los alimentos y todo lo que vivimos el día a día aquí en la mesa de los argentinos, como dijo la mesa de los argentinos. Sí, se habla, ya lo hablamos ayer, ¿no? Del desacoplar un poco lo que son los precios internacionales. Yo creo que esa es la clave, poder frenar la inflación y poder parar, desacoplar los precios internacionales y los nacionales. El presidente Alberto Fernández también había dicho que se están dando fenómenos como que, por ejemplo, China está consumiendo carne media res, cuando antes consumía directamente carne enlatada, lo cual pocos frigoríficos, esto fue un ejemplo que puso Alberto Fernández, pocos frigoríficos estaban en condiciones de exportar carne enlatada en la medida que lo requería la República Popular de China. Ahora que han empezado a importar los chinos medias reses, es mucho más atractivo para los productores agropecuarios un mercado floreciente que en materia cárnica como el chino, que paga en yuanes, que un mercado interno como el nuestro que paga en precios y a su juicio poco. Así que eso hemos dialogado con Gisela Beritier, economista de la Universidad Católica de Córdoba. Ya volvemos. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.